corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón a corazón, les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca. Oiga, y únase a la familia de corazón a corazón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos una vez más a su programa de corazón a corazón. Como siempre decimos, es del corazón de Dios al corazón de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a todas las emisoras que hacen la copia de la señal para que podamos salir, ya sea mañana, tarde, noche, en la hora que usted esté. Yo sé que también nosotros estamos ahora en vivo, pero también sé que el día, antes de darle la bienvenida al doctor Brígido, o me le doy la bienvenida y le cuento, le damos la cordial bienvenida al doctor Brígido, pero le cuento que el día sábado el sábado pasado, eran las 10 de la noche, 10 de la noche hora de Toronto, y me llaman de la radio, del director de la radio, Joseph, y me dice, doña Norma, él siempre me dice así, doña Norma, le digo, dígame, Joseph. Dice, resulta que el programa lo puse el día, o sea, salió el programa el día viernes a la hora habitual, a las 9 de la noche, como siempre nuestro horario, pero dice, son las 10 de la noche hoy día y la gente está que me pide que lo repita por el estudio que ustedes están dando. Interesante. Así que eran las 9 de la noche y me pasó la copia de que lo estaban transmitiendo, digamos, otra vez al programa por la gente. A veces no sabemos quiénes son los que nos ven. A veces decimos, bueno, ¿será que nos están viendo? Y durante todo esta semana, desde el sábado, no me puedo sacar de la mente el versículo, que por cierto me olvidé, lo tengo en la mente, pero no me acuerdo dónde está, el que dice que vuestro trabajo no es en vano. Y digo yo, bueno, qué hermoso, ¿no? Recibir esas noticias, así que es lo que hacemos. Creo que se ven poco a poco los frutos. Así que eso es lo que quería contarle, y ahora sí, oficialmente le damos la más cordial bienvenida al doctor Brígido Cabrera, que nos contará en qué parte del mundo anda. Yo sé que ya le toca un viaje pendiente, pero nos contará en dónde está ahora. Bueno, saludo a todos nuestros hermanos y nuestros amigos que se dan cita con nosotros de diferentes partes del mundo y en diferentes horarios. No podemos decir de día, de noche, la mañana, la tarde, porque recuerdo que cuando tuvimos en la televisión en vivo en Toronto hace ya 30 y tantos años, nos asegurábamos de que dijéramos por la mañana, porque el programa era por la mañana. Pero en la actualidad no estamos haciendo el mismo tipo de contenido, sino que en cualquier hora usted puede ver al programa de corazón a corazón. Y como siempre, es del corazón de Dios al corazón del hombre. No sé qué ha sucedido con la doctora Norma Alicia hoy, pero comenzó muy nerviosa. Ustedes saben que ella hace su saludo, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Y lo hace uno detrás de otro, pero ahora fue, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Parece como aquellos tape antiguos que le iban quitando velocidad y después entonces acelera. Cuando tenía que presentar a mi persona, pues se puso a dar su testimonio de que lo que había pasado. Parece ser que tenemos bastante cosas que hablar hoy, Norma. No, bueno, no, lo que pasa es que cuando dije qué tal, qué tal, qué tal, no era que estaba nerviosa, era que estaba viendo que me estaban llamando y lo estaba cortando al teléfono. Y no lo tengo el teléfono acá y me estaba entrando una llamada. Por eso fue que me hice así para un lado. Pero no, me acordé de lo que me comentó Joseph cuando vi el programa, ¿no? Por eso dije, antes de darle la bienvenida, eso es interesante que de una o de otra manera
la gente en diferentes partes, a diferentes horarios, nos ve y nos pide, les pide a la emisora que repita los programas. Y también a propósito del teléfono, Norma, como ya te enteraste, por supuesto, un minuto antes de comenzar, me llamó Dr. Higeman, que Dr. Higeman ha sido muy conocido de nosotros por muchos años. Estuvo grabando con nosotros hace como 30 años que grabó una serie sobre el Espíritu Santo. Y ha sido, digamos, también un promotor grande de lo que es la evangelización y también la preparación teológica. Y bueno, hoy nos llamó y pudimos hablar un poco, tú en Toronto, él en un lugar de República Dominicana y yo aquí en mi oficina en la República Dominicana. Sin embargo, estaba sorprendido. Sí, la comunicación se hace completamente diferente hoy día y queremos aprovechar para saludar a toda la familia de MINT, Miami International Seminary, que me dice Higeman, el programa tenemos que promoverlo dentro de la familia de MINT. Y yo creo que es tiempo de que lo promovamos porque tenemos estudiantes como 17,000 estudiantes más o menos en diferentes partes del mundo. Y es bueno que sepan que somos parte de MINT porque hemos estado trabajando desde el principio, muchas veces activo, otras veces medio inactivo, pero aquí estamos. Así que saludamos a toda la comunidad de Miami International Seminary, que es la universidad con que trabajamos, y queremos decirle que seguimos dando clases, seguimos entrenando, seguimos preparando líderes para el reino, y eso es una bendición. Y tú sabes que el otro día vi ahí donde tengo yo ahí los tapes, que tengo casualmente la serie de Higeman, pero imagínate, también ya ni existe, ya, ay Dios mío. Yo puedo transformarlo. Eso está en VHS, ¿cómo lo vas a transformar VHS? Yo tengo un aparato que lo hace y lo cambia para CD, DVD, y después de DVD, entonces ya uno lo graba en línea, pero se toma un tiempo hacerlo. Claro, sí, pero hay muchos que están en DVD y otros que están en VHS y otros que están en el beta. En el beta es más complicado ya. El beta sí yo no tengo cómo, porque esos aparatos ya yo creo que nada más lo tienen las televisoras. Sí, ya, yo creo que eso lo tienen ya, el Betamax, yo creo que lo tiene solamente las emisoras de televisión, si es que lo tienen. Es que lo tienen porque ahora casi todo es digital y no. Bueno, de todos modos, Norma, es una bendición poder estar al pie del cañón. Venimos celebrando años tras años y seguimos hacia adelante. Este programa de Corazón a Corazón ha sido de bendición para muchas personas en diferentes partes del mundo. Y no sabemos la amplitud que tiene, porque sabemos que lo producimos, pero no recibimos beneficio ninguno. Nadie nos manda una ofrenda, nadie nos manda nada. Lo estamos haciendo porque es para el reino. Estamos invirtiendo en el reino y la Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo lo recogerá. Y eso es lo que estamos haciendo, recogiendo el fruto de lo que antes sembramos en diferentes maneras. Vas a tener que poner esa historia de Gratomaná, que es muy bonita, después Sí, sobre las aguas. Sí, creo que ya a esta hora no lo podemos hacer porque tendría que entrar a la página, claro. Pero de todos modos podemos prometer que la vamos a poner en un próximo programa. Echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo recogerás. Norma, también es bueno enfatizar sobre lo que tú dices de no trabajar en vano. No trabajar en vano. Yo he vivido la experiencia en más de 50 años de predicación del evangelio que tengo, de que cuando menos espero, en cualquier parte donde me muevo, encuentro a alguien que de alguna manera he alcanzado, sea con mi libro, sea con mis prédicas, sea con mis enseñanzas o como sea. Pero siempre me encuentro con una persona y dice, ¿cuántos años he tratado de conocerlo?
y ahora me encuentro cara a cara con usted. Cuando trabajamos para la causa del Señor, nuestro trabajo no es en vano, sino que echamos el pan sobre las aguas y después de mucho tiempo, pues lo recogemos. Ahí encontré, ahora lo estaba buscando, por eso que se me había perdido el, el versículo ese. Ujú. 1 Corintios 15:58. Y dice, A ver, y dice, oh, bueno, acá está el tremendo versículo, el 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. amén. Qué bendición. Celebramos el principio del 2006, este versículo, que Ya. trabajamos para el Señor y descubrimos que no estamos trabajando en vano. Dios nos ha sostenido, Dios nos ha dado salud, nos ha dado, digamos, la facilidad de poder llevar a cabo el trabajo y seguiremos haciéndolo hasta que el Señor nos dé otra cosa que hacer o hasta que el Señor nos llame. Pero ese es nuestro llamado y debemos seguir haciéndolo. Norma, Amén. ¿qué cosa nueva tenemos hoy? Sabemos que hay una alerta fuerte con el asunto de Venezuela. Hay que seguir orando por Venezuela, nuestros hermanos venezolanos, tanto en la diáspora como nacionales. Orar, orar y orar. Y entender que el que tiene la sartén por el mango es Dios. Amén. Dios es el Dios de la historia. No sé si quería añadir algo ahí. Bueno, siempre está la preocupación, ¿no?, de todo esto lo que ha sucedido, ya que tenemos nosotros tantos alumnos de Venezuela. Y cuando sucedió todo esto, yo le escribí, como tú también has hablado personalmente con el pastor encargado de los grupos, y me dijo él, qué hermoso lo que usted dice, hermana, que Dios tiene todo bajo su control. Yo creo que cuando nosotros entendemos eso, que Dios tiene todo bajo su control, yo creo que nos da como una paz, como algo muy especial en nosotros, ¿no? Sabiendo que el Señor tiene todo bajo su control y seguimos orando por los hermanos en Venezuela, por la situación y también ya que pasamos el anuncio que este lunes comenzamos un nuevo curso, el mismo, seguimos con el Sí, curso. es un nuevo curso para los que son nuevos. Claro, un nuevo curso para introducción a la Biblia, que es se ha convertido en uno de los cursos más fascinantes, más lindos que hay, porque abarca todo. Empezamos desde el principio hasta el fin. Qué sé yo, ¿no? Muchas cosas interesantes uno aprende, así que si está interesado en tomar ese curso, pues se pone en contacto con nosotros, no hay ningún problema. Bueno, no solamente ese curso, Norma, pues estamos dando 4 cursos a la vez. Estamos dando un curso de introducción a la Biblia, que es un curso básico que todo el que estudia con nosotros tiene que tomarlo primero para que aprenda a andar su Biblia, con su Biblia, buscar, saber por qué y cosas así. Y después hay otro curso que se llama La familia de una acuerdo perspectiva bíblica. de la perspectiva bíblica, la familia de la perspectiva bíblica. Y tenemos otro curso también de apologética. Está dando un curso de apologética que tiene que ver, digamos, con la defensa de la fe. Y finalmente yo estoy dando también otro curso que se llama la importancia, no, el porqué de la historia de las confesiones, o sea, las confesiones de fe más importantes de la historia. ¿Por qué se escribieron? Allí está el credo de los apóstoles, está el credo de Nicea, está también la confesión belga de fe, catecismo de Heidelberg, Westminster Confession, El y de todas las Atanasio, ¿no? confesiones, El de Atanasio también y está. el credo de Atanasio. Entonces también está la confesión bautista, porque se escribió, está la confesión luterana, que se llama de Habsburgo, la confesión de Habsburgo,
Y después está también, incluso terminamos ya con la última confesión de Sudáfrica, que es la Bear Heart Confession. No, no es el último capítulo, pero es el antepenúltimo, porque el último es la confesión de la Osana, que no es una confesión, sino más bien el pacto de la Osana, pero es lo último que se ha escrito que tiene una trascendencia multicultural y diríamos casi universal. Tiene que ser fascinante ese curso, pero para aprender, ¿no? Yo diría los que están estudiando esta carrera de teología tienen que aprenderla sí o sí. Y ayer casualmente estaba, que siempre me gusta, cada vez que doy ese curso de introducción a la Biblia, me gusta repasarlo. Son muchas veces las que uno lo da, pero siempre uno aprende algo nuevo. Pero esta vez no aprendí algo nuevo, sino que dije, ay, si el doctor Brígido estuviera acá y dijo que iba a venir en febrero, estaba limpiando yo mi biblioteca y me encontré tu libro, Introducción de la Iglesia Cristiana. Introducción. No introducción, ¿cómo que se llama? No, confesión de la iglesia, de la religión cristiana. Oh, El libro verde. El libro. O sea que tú en otras palabras, no te lo robaste, sino que lo tomaste prestado y no lo devolviste. Tiene como 40 años. Sí. Es un libro grandísimo. La Constitución de la Religión Cristiana, escrito por Juan Calvino. Exactamente, acá Sí. lo tengo, digo, wow, este libro, Sí. pero es una reliquia. Lo malo de ese libro que son unas letras que son hormigas. Sí, yo no tengo ese libro, lo tengo ahora en dos volúmenes, que me lo conseguí en Cuba. En Cuba lo escribieron en 2 volúmenes y justamente yo tengo solamente uno porque el otro lo presté. Y cuando uno presta un libro generalmente no regresa. No creo que está en PDF para bajarlo, para los que estén Sí, interesados. pero son como 1500 páginas más o menos. O sea Ay, que es bien extenso. Yo lo tengo en PDF. ya. Así Norma, que, ¿qué pero más bueno. tenemos hoy? Bueno, y lo que El tenemos, o clima. sea, que está para mí, como yo siempre digo, ¿no? Para mí, eso es algo, son señales apocalípticas, lo que está aconteciendo con el clima. Especialmente aquí en Toronto. Voy a hablar acá lo que es Toronto, porque sé que en Sudamérica, en Argentina, se están cocinando de calor. Pero acá, el año pasado, exactamente para esta fecha, para esta fecha, tuvimos la ola polar que alcanzó la térmica de 45. Los lagos estaban completamente congelados. ¿Qué es lo que sucedió? O sea, un año. En estos momentos es como que estuviéramos en primavera, es como que estuviéramos en abril, hacen 14 grados. Y Entonces ya estamos sobre cero. sobre cero, y ya los lagos ya empezaron o sea, ya vos pasás y ya ves que los lagos ya se están derritiendo, ya no se puede caminar ni patinar. ¿Y qué es lo que sucedió? Entonces, le he estado leyendo, investigando, y dicen que efectivamente, lamentablemente, los meteorólogos dicen que ya no va a haber más invierno, que ahora viene un clima así. Digo, pero caramba, ¿cuándo ha sucedido esto en Toronto? Que suceda con esta temperatura. Ahora, está la otra parte, más allá arriba, más al sur, que ellos tienen la térmica de 55 bajo cero. Más al sur. Más allá, por Nunavut, para todos esos lugares, ¿no? Bueno, pero eso ya eso casi por lo norte. Claro, toda esa gente ya tiene ya 55 bajo cero, pero entonces, ¿qué es lo que sucedió con Toronto? ¿Qué es lo que pasó? Y o sea, cada vez que veo eso, me acuerdo del versículo de Apocalipsis, que en los últimos tiempos hasta el clima cambiará, y estamos viendo lo que está aconteciendo con el clima, o sea que lo que está sucediendo ahora no es normal. Y otra cosa que también dicen los meteorólogos que no es normal es el asunto de que todos sabemos que en diciembre, enero, oscurece a las 4:30, a las 5 a veces, y ya, o sea, que es lo que dicen, que ahora se está extendiendo y ahora, a partir de hoy día, se va a empezar a oscurecer a las 5:15 de la tarde. O sea que Bueno, todo está cambiando. Ay, Dios mío, no vamos a tener más invierno.
Sabe, Norma, que mi primera experiencia con los cambios de horario fue yo una vez fui a Nueva York. Yo volé a Puerto Rico y de Puerto Rico, pues, no sé, yo quería llegar a Nueva York, no conocía Nueva York y volé a Nueva York. Y cuando llegué a Nueva York a las 3 de la mañana, volé de Puerto Rico allá. Cuando llegué a Nueva York, yo vi niños jugando en la calle a esa hora. Y yo dije, pero estos se están volviendo locos. ¿Qué hacen estos muchachos levantados? Dicen en la ciudad que nunca duerme, en Nueva York. Entonces, mucha gente estaban trabajando a esa hora, vendiendo cosas en la calle y andaban con sus niños. Y los niños jugando y cuantas cosas. Pero son las 3 de la mañana, ¿qué hacen los niños jugando en la calle? Eso fue la primera. Pero al otro día, cuando yo tuve que estaba mirando mi reloj y veo que son las 7 de la noche y hay un sol que tú sabes que como dices tú, estaba como haciendo asado en el sol. Yo dije, ¿qué es lo que pasa? Y los ojos como que se me que comencé a sentir el peso del sueño y yo le pregunté a mi suegra, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué esto es así? Dice, no, porque estamos en verano y en verano el sol se oculta como a las 10 de la noche y esa cosa. Entonces, para la gente que no tiene ese tipo de cambio de clima, es un poco raro porque, digamos, a las 5:30 para ti, que en este tiempo a las 5:30 se oscurezca, es normal porque estamos acostumbrados a ver que comienza a oscurecer mucho más temprano durante el invierno. Claro. Y los que viven más hacia el norte tienen un día dividido en 6 meses y 6 meses. 6 meses de frío y de oscuridad y 6 meses de sol. ¿Qué te parece, Norma? Ahí sí es que bueno uno entrar y cuando le dicen te voy a pagar de sol a sol, duraría 6 meses. No, Para... pero también creo que en Alaska, ¿no? También está que hay un tiempo, o sea, que es todo noche. Bueno, no, es que la parte de arriba, ya en el polo, el sol no le da de igual manera. Entonces, el sol da 6 meses sin moverse de ahí, no que no se mueve, pero la Tierra está girando más lentamente y dura 6 meses de sol y 6 meses de oscuridad. Entonces, depende qué tiempo te toque. Si te tocó de noche, de noche. Entonces, Bueno, en Argentina hay un fenómeno, y yo viví eso en Argentina, en las Islas Malvinas, en la Tierra del Fuego. El 21 de junio, que empieza el invierno, es un día que no hay, o sea, no hay sol, es toda noche. bueno, esa es Y una bendición el, para los dormilones como tú. el 21 de diciembre, que empieza, digamos, el verano para ellos, no tienen noche, es todo día. Bueno, esa es la Tierra del Fuego allá en, ¿cómo se Claro, llama? nosotros tierra allá en el sur, ya, o sea, donde está todo, un poquito más, seguir por ahí, donde está el faro del fin del mundo, donde están todos esos, los pingüinitos y todas las cuestiones, y de ahí se vuela, digamos, a las Islas Malvinas. Pero es fascinante vivir eso, porque, o sea, no ves el sol por un día, o sea, tenés toda la noche. Todo, ¿Cómo todo, se todo. llama esa ciudad? Bueno, esa ciudad se llama la Tierra del Fuego. Ah, Tierra del Fuego. La Ok. Tierra del Fuego, claro. Yo tenía entendido que Tierra del Fuego pertenecía a Chile. No, no, el estrecho de Magallanes que El pertenece a estrecho Chile, ¿no? Magallanes que pertenece, claro. Está ahí, o sea, Está pegado cerca por está ahí. pegado, claro, ahí se cruzan ahí. Cuando vas y visitas que yo siempre digo que la gente tiene que hacer ese viaje, lo que le llaman el faro del fin del mundo, que es lo único que hay, no más agua, y están todos los pingüinos y todas las cuestiones ahí. Y ahí entonces ves ahí te dicen, ahí está el Y estrecho Magallanes. Benito Moreno, por ahí está. No, el Perito Moreno está en otra provincia, ¿Cómo se Santa llama? Cruz. Benito o Perito Moreno. Perito Moreno. Ok. Bueno, Norma, hoy parece que nuestra información hoy es un poco diferente. Estamos hablando mucho del clima y tenemos algo más que debemos continuar hablando, que es lo que Amén. comenzamos a hablar la semana pasada. Bueno, el tema que ¿Qué está lectura interesante, el tema que está interesante para todos, o sea, que están pidiendo y el estudio que están pidiendo,
Así que bueno, para los que nos vieron y nos siguen con este estudio, vamos ahora a seguir esta otra parte y vamos a abrir la palabra en Efesios capítulo 6 del 1 al 4 y la palabra del Señor dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, debemos hacer un abuelo de pájaro, un comentario sobre cuál es el tema que estamos tratando. Y estuvimos hablando en nuestra producción anterior, estuvimos hablando sobre lo que la Biblia habla sobre la responsabilidad de los padres y la responsabilidad de los hijos hacia los padres. Y también el respeto de los hijos y el respeto de los padres. Y hablamos un poco de que después del diluvio hubo una ocasión en que los tres hijos de Noé, uno se llamaba Set, el otro se llamaba Jafé y el otro Can. Y que cambió la desnudez de su padre. Estuvimos hablando sobre el tema de que si será malo que un hijo vea a su padre desnudo o a su madre, pero estuvimos hablando un poco más profundo sobre ese caso, diciendo que la desnudez, cuando la Biblia habla de desnudez, no se refiere a ver una persona simplemente sin ropa, sino habla de el honor, de la honra y una serie de cosas que hay que tener en consideración. No es simplemente, yo vi a mi papá o a mi mamá desnudo, sino utilizar ese medio como para hacer bullying, como fue el caso de Can, que hizo bullying de su padre y que de alguna manera todavía se envuelve en el misterio. ¿Qué más sucedió? Porque el padre, cuando descubrió que su hijo lo había deshonrado en esa manera, lo que hizo fue que maldijo la descendencia de Can. Y justamente el hijo de Can es Canaán. Y de allí encontramos y volamos a otro verso bíblico en el capítulo 24 del libro de Génesis, cuando Abraham estaba mandando a buscar esposa para su hijo Isaac. Hemos hablado ya durante varios segmentos o varias ocasiones sobre el caso de los dos hijos. El hijo que era Ismael, que era el primero, que es el padre de los árabes, pero que Dios le dijo a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia. Y esto no es asunto para que los descendientes de Ismael se sientan enojados contra los descendientes de Isaac, porque no es culpa de los descendientes de Isaac, ni es culpa de los descendientes de Ismael que sean descendientes de tales padres. Y también no es asunto humano de saber que Dios le dijo a Abraham que en Isaac le iba a ser contada su descendencia, porque lo normal hubiese sido que, como era el hijo mayor Ismael, fuera en Ismael que viniera la descendencia de Abraham, porque la madre de Isaac era estéril en ese tiempo. Pero Dios luego hace un milagro, y cuando hace el milagro, la mujer con 90 años, entonces vuelve otra vez a tener aquella cosa y tiene su esposo, que tenía 99, se llega a ella y le engendra un hijo que se llama Isaac. Entonces, todas estas cosas aparecen en nuestro tiempo como cosas, como cuentos de hada, los cuentos que nos hacían y esa cosa.
pero no son cuentos de hadas, no son cuentos de que la gente se inventó, son realidades bíblicas. Entonces hablábamos de por qué razón nosotros basamos la conversación que tenemos en lo que la Biblia dice. Y la última conversación que tú dices que se puso muy interesante, porque siempre se pone interesante Cuando termina. ya nos vamos. El caso fue que, bueno, se puso interesante porque si uno quiere saber el origen de las cosas, tiene que ir a la Biblia, que es el único documento que nos dice cómo comenzaron todas las cosas y nos da a los descendientes de la fe, a los, diríamos, a los seguidores, lo de la familia de la fe de Abraham, nos da una base para entender claramente qué fue lo que pasó y cómo pasó. Y si queremos reparar alguna situación en el camino, lo mejor es volver al manual del fabricante. Y en este caso, el manual del fabricante se llama la Biblia. Y si usted quiere creer en Dios y no quiere creer en la Biblia, no sé a qué Dios usted le está sirviendo. Porque lo primero que hay que hacer es creer que Dios se ha revelado a sí mismo. Y Él se ha revelado a través de la palabra de Dios, la Biblia. Pero si usted no cree en la Biblia, entonces ¿en qué Dios cree? Porque se reveló y el documento que tenemos es la Biblia. Norma, no sé, a ti ese es tu territorio. Introducción a la Biblia. Y yo creo que es algo muy, o sea, cuando estudiamos el curso de introducción a la Biblia, nos abre la mente, nos abre las cosas, nos abre de muchas maneras. Y es interesante, ¿no? A veces uno le agarra más entusiasmo a leer la palabra, a creer lo que dice, lo que está escrito en la palabra. Exactamente, porque yo no sé cuál es el misterio, pero cuando uno no lee la Biblia, lamentablemente, como que la mente se le embota y uno puede que se sepa 2 o 3 versos de memoria, pero si uno quiere hablar con Dios y la Biblia dice que la Biblia es la palabra de Dios, entonces lo que hay que hacer es leerla todos los días y estamos hablando con Dios diariamente y Dios nos está hablando a través de ella. Así que bueno, hoy nosotros continuamos con la narrativa que teníamos sobre el caso de cuando Abraham manda a buscar una esposa para su hijo Isaac. Y él quería asegurarse antes de morir de que se le buscara una esposa a su hijo que no fuera de los cananeos. Yeah. Y ahí fue que dijimos, ahí fue que entramos al caso de Canaán y Can, que ahora ya después de Noé han pasado muchísimos años y ya los cananeos, que son los que maldijo Noé, tienen su territorio, tienen sus ciudades y sus cosas. Y le toca entonces, por mala suerte o por suerte, a Abraham vivir en la tierra de los cananeos. Pero como él sabía lo que había sucedido con Canaán, él no quiere bajo ninguna circunstancia que su hijo se le case con mujeres de los cananeos. Oh, ok. No quiere que se le case con mujeres de los cananeos. Lo más normal para una persona es que si tú eres, por ejemplo, vamos a poner, tú eres mendocina, Argentina, y vives en Mendoza toda tu vida, y llega alguien a Mendoza de Perú, como fue en tu caso, que no fue que fue a Perú, que fue de allá, pero llega alguien de Perú y tiene varios años viviendo allí. Lo más normal es que se case con una argentina que sea de Mendoza, porque esa es su tierra. Pero Abraham quiso asegurarse de que su hijo no cometiera el error de casarse con una cananea. ¿Por qué? Porque él sabía que la descendencia de Canaán era maldita. La maldijo Noé. Noé, claro. Sí, entonces le dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será. Entonces, si había alguien que estaba consciente de todas estas cosas era Abraham y dice, no, yo no quiero que mi hijo se case con ninguna de estas mujeres cananeas aquí
que es la tierra donde estoy viviendo. O sea, aquí se nos da a nosotros a entender algo, Norma. Y no solo Norma, sino a nuestros hermanos y oyentes y compañeros y amigos que nos escuchan y nos ven. Uno puede vivir en una tierra donde todas las cosas marchan mal, pero usted puede establecer una diferencia. Yeah. Usted puede vivir al lado de 15 brujos y usted es el único que no es brujo. Y cuando la gente en la comunidad comiencen a ver el estilo de vida, la conducta suya, le van a decir, usted es diferente a estos sinvergüenzas que están por alrededor. ¿Por qué usted es diferente? Y llega el momento en que usted le dice, yo soy diferente porque yo le sirvo al Dios verdadero. Y como esta gente que viven alrededor, el Dios de ellos no es verdadero, están confundidos y confunden al pueblo. Pero yo estoy aquí para establecer una diferencia. En el caso de Abraham, es el testimonio lo que llamamos. Exactamente, el testimonio vivencial, como creo que hablo en el libro del Espíritu Santo y del ministerio en la iglesia. Abraham estaba metido en medio de los cananeos, hacía negocios con ellos, vivía en su tierra, pero no se contaminaba. Y recuerdo a un amigo que se llama Julio César Cruzet, el cual tú llegaste a conocer, que decía, o que dice porque todavía está vivo, que tenemos que ser como el pez. Y yo le decía, pero Cruzet, ¿cómo es el pez? Dice, vive en el agua. No, nace en el agua, vive en el agua, crece en el agua y para comértelo tienes que echarle sal. O sea que a pesar de que vivió todo el tiempo en el mar, el pez no es salado. Es bastante soso y es necesario echarle, como hacen los muñequitos, los dibujitos, que le echan su salecita y sus cosas para que sepa mejor. Entonces, el hombre y mujer o mujer de Dios se acostumbra a vivir en un mundo hostil, en un mundo de confusión, en un mundo completamente extraño, pero a pesar de todo, allí vive y no se contamina. Y eso es justamente lo que Abraham quería asegurarse, de que no se consiguiera una mujer para su hijo que vivía en aquel lugar, porque decía, quiero que mi hijo se case con uno de mi descendencia. ¿Ok? Capítulo 24 del libro de San Mateo, encontramos eso. Entonces, todo el capítulo 24, nosotros encontramos la historia de, ¿cómo llamaríamos eso? La novela, como una novela, Norma, ¿verdad? A usted, las mujeres que le gusta mucho la novela. Encontramos a Isaac, que después va y conoce la novia, que le trae la novia, toda esa cosa. Y finalmente establece Estás hablando de Génesis 24, no de Mateo. Génesis 24. No, leímos en Efesios. No, pero dijiste Mateo, dijiste Mateo 24. Mateo, no, pues estaba errado. Es que tú habías dicho Mateo 24 y yo Génesis 24. Ok, no hay problema. Estamos en vivo, como alguien por ahí dice. El punto es que se encuentra con una situación un poco difícil porque van y le buscan una novia que él no conoce y se la traen y por regla natural él tiene que aceptar que esa es la novia que le trajeron. No es nada extraño que eso suceda en los terrenos bíblicos, especialmente en el libro de Génesis, porque la familia se desarrollaban de esa manera y buscaban la descendencia de uno y del otro para no salirse del plan y el propósito de allí. El caso es que se casó, vamos a llevar al matrimonio al muchacho de una vez, se casó Isaac con Rebeca. Se casa con Rebeca y suceden una serie de cosas que uno dice, pero ¿qué pasa aquí? Rebeca entonces da a luz 2 hijos.
Uno se llamaba Jacob y el otro se llamaba Esaú. Esaú, de acuerdo a la Biblia, era el primero, el que nació primero. Yeah. Y no era el que le nació primero a Abraham, Ismael también. Pero ese no era el que Dios había elegido. Oh, ok. Sí, se repite la historia. Se repite la historia, claro. Claro, No o era sea, el el que otro fue el Señor el había primero. elegido. Yeah. Porque dice la Biblia, a Jacob amé y a Yeah. Esaú aborrecí. ¿Y cómo es posible que siendo este el primero que nace de un parto de mellizo, él es el primero que nace, pues es el primero? Pero Dios no tenía su vista puesta en este, sino en el otro. ¿Por qué Dios hace eso así? Por una sencilla razón. Y esto es bueno que se entienda y que lo entiendan los que saben y los que no saben de la Biblia. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y nadie le puede decir por qué sí o por qué no. En el caso de David, saltemos un poco más adelante a la historia y volvemos para atrás. En el caso de David, cuando andaban buscando a alguien para ungir como rey de Israel, ¿qué hizo Isaí, el papá de David? Que le buscó a todos los muchachos, los más grandes, y dijo, alguno de estos es. Pero Dios le dice a Samuel, todavía ese no es, no son ellos. Y le dice al papá, eso está ya en Primero de Reyes, de ahí para adelante. Le dice al papá, o segundo libro de Samuel, también habla de eso. Le dice Samuel al papá, y no hay otro. Y el papá le dice, ah, sí, yo tengo otro, pero ese está metido por allá por el campo con las ovejas y toda esa cosa. En otra palabra, ese para mí es un campesino. Yo quiero uno de estos muchachos. Pero ese era el que Dios había visto. A David, el campesino, el que criaba las ovejas, el que mataba a los leones, es el que Dios llamó. Entonces vemos que Dios no hace lo que nosotros pensamos, sino que Él hace lo que a Él le place. Y no importa lo malo que sea la persona, Él se encarga de transformarlo. Porque volvemos otra vez, damos el salto para atrás y volvemos otra vez al caso del nacimiento de Esaú y de Jacob. Jacob, el nombre de Jacob quiere decir engañador. Engañador, ya. ¿Cómo es posible que Dios elija a un engañador? Ahí es que están los misterios de Dios. Yep. A un engañador. ¿Cómo es posible que habiendo tanta gente buenas en el Nuevo Testamento, Dios elige a un apóstol Pablo, a Saulo, que justamente llamaba Saulo también, para que fuera el apóstol de los gentiles? ¿Por qué Dios lo llamó y no llamó a Gamaliel o alguna de esa gente buena que tenían buen testimonio? No, llama a uno que había perseguido la iglesia y que fue testigo en la muerte de Esteban, capítulo 6 del libro de los Hechos en adelante. Ahí habla de Esteban, que fue testigo, esto y lo otro, y que Pablo fue de lo que participó en la muerte de Esteban. Entonces Dios llama a este hombre para que para transformarlo y hacerlo el apóstol de los gentiles. Hay mucho misterio en Dios que nosotros no conocemos y que si nosotros tratamos de lógicamente nosotros entender las cosas como se presentan en la Biblia, terminaremos mal, porque hay asuntos que son asuntos de fe que debemos seguir. Pero había un propósito, digamos, que fue Hay un elegido plan. Jacob y no Esaú. Bueno, podemos pasar por encima también mucha lectura bíblica porque el libro de Génesis es bien grande. Claro. Y encontramos entonces, para que entendamos, desde un principio estamos hablando de esto, de dónde sale el pueblo de Israel. Llegó el momento, Norma, en que se tenía que casar Jacob, pero antes de eso tenía que morirse el papá, que era Isaac. Isaac. La misma ceremonia vuelve y se presenta, esto y que lo otro, ven que yo te voy a bendecir. El papá quiere bendecir a su hijo mayor, que era Esaú, y le dice, ve,
al campo y tráeme de la cacería, porque ese era tremendo con el arco, era bueno para cacería, y hazme un guiso porque te voy a bendecir. El guiso de lenteja. No, no, era antes de eso, la lenteja fue antes de eso. ¡Ay, Dios! El punto es que el hombre se fue de cacería. Norma, yo no sé si tú has ido alguna vez de cacería. No, he visto en la televisión. En la televisión. Entonces, el problema de la cacería es que tú sabes, tú sales, pero tú no sabes a qué hora va a volver ni cuándo, porque no se sabe si va a encontrar algo. Muchos salen de cacería y no traen nada. Yo salí de cacería una vez en Colombia, en la selva, y bueno, éramos como 3 que andábamos de cacería con escopeta y esa cosa. Y bueno, lo único que le pude disparar fue a un águila chillona, que ellos le llaman un águila chillona. Y parece que el águila chillona era más voladora que la bala que yo le mandé, y volví en seco. Cuando volví, nuestro plan era ver si conseguíamos algún venado, porque eso es lo que uno busca por ahí, un animal grande. Volvimos con la mano vacía, tuvimos que comprar carne en la carnicería, porque nos pasamos el día entero perdiendo el tiempo, y así es la cacería. Entonces, cuando sale Saúl de cacería, parece ser que no vino el mismo día, quizá vino los 2 días, porque él tenía el compromiso de traerle carne al papá. Pero la mamá, Rebeca, la mamá era la consentidora del más chiquito, como muchos de ustedes son también con sus hijos. Los más pequeños gozan de muchos privilegios porque dicen, este es el último, este es mi unidad, etcétera. Entonces, sí, es el niño amado. Se encuentra entonces, y todo esto, señores, está en el libro de Génesis. Nosotros no podemos ponerle a leer el libro completo de la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, porque se pasa mucho tiempo, pero le estamos saltando para que usted lo lea. Ahora bien, el consentido, el bonachón, ¿cómo le dicen? El regalón. El regaló ya. Era Jacob para la mamá, pero el consentido para el papá era Esaú, porque él sabía que ese era el que le iba a dar la descendencia. Pero había acontecido en el paso del tiempo de que Esaú parece que era muy descuidado espiritualmente, y una vez llegó con hambre justamente del campo, y el muchachito chiquito, consentido por la mamá y toda esa cosa, estaba en la casa y había hecho un guiso de lentejas. Digo que la lenteja. Sí, y cuando hace el guiso de lentejas, Esaú, que viene del campo muerto del hambre, le dice, Jacob, dame de tu guiso. Y él le dice, yo te doy, pero si tú me das la primogenitura, para que veamos la astucia de este muchacho. El otro dijo, después de todo, ¿qué voy a hacer con primogenitura? Él nunca pensó que iba a necesitar aquello que Jacob estaba negociando con él. Y le dijo, sí, te la doy, lo que sea, ¿no? La conversación que tuvieran. El caso es que Jacob le dio del guiso y se quedó así, porque la bendición de la primogenitura no era nada físico que se viera, era algo que se guardaba espiritualmente, con el pensamiento. Y Jacob, con la malicia que tenía, lo engañó. Por eso se llamaba su nombre, engañador. Lo engañó. Cuando llegó el momento de la bendición de la primogenitura, que los padres ungían o bendecían al hijo mayor, Jacob se le adelantó. La mamá le preparó un cabrito, una serie de cosas más, una historia maravillosa también, y le preparó todo para que llegara primero que Saúl. Cuando el papá, que ya no veía, era ciego, fue el hijo de Jacob a bendecirlo, le llevó el guiso y le dijo el papá, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy tu siervo Esaú. Oye bien, sabe muy bien que no eres Esaú, era Jacob. Yo soy tu siervo Esaú. Y él le dijo, ven para que te toque, porque Esaú era velludo y el otro era lampiño. Y la mamá le había, sabiendo los trucos, la mamá sabía que
que la manera en que el papá identificaba a Esaú era porque era velludo, y le dijo, ven acá, y lo tocó. Y le dice, la voz que oigo es la de Jacob, pero a quien he tocado es a Esaú. Entonces, señores, es una trampa. Claro. Es una trampa. Está en la Biblia. Eso fue lo que la mamá hizo. Cuando a los 2 días, digo yo que son 2 días, llega Esaú, prepara su guiso, su asado. Ahí había, ¿cómo se llama? Habían costillitas, ahí había de todo. Una parrillada completa. Completa, así, con vegetales, lo que fuera. Y va donde el papá y le dice, papá, aquí está el guiso. Le dice, pero ya yo te bendije. ¿Quién eres? Soy tu siervo Esaú. Esaú se dio cuenta que el hermano lo había engañado. Y la mamá se dio cuenta que Esaú había descubierto la trampa. Wow. Y lo que hizo fue que inmediatamente preparó un viaje para Jacob y lo mandó a la casa de su hermano, para atrás, donde ella había salido. Y el mismo engaño que había hecho Jacob a Esaú, se lo hicieron entonces a Jacob. Porque él va y se enamora de una mujer que era lo más bello que había. Él dijo, esta es la mía. Se llamaba Raquel. Raquel. Y le dijo al papá, que era el tío, que se llamaba Labán, que él le gustaba a esa muchacha y que se quería casar con ella. El viejo le dijo, no, eso no es problema, mi hijo. Si te gusta mi hija, eso no es problema. Eran primos. Si te gusta mi hija, esa es la tuya. Dirían en buen dominicano ahora, coronaste. Esa es la tuya. Entonces, se casó con ella, pero el papá le dijo, pero me tiene que trabajar 7 años. Oye, Jacob era tramposo, pero el tío era mucho más tramposo que él. Era peor. Sí. Oye, antes que tú sigas, esa palabra que dijiste recién, coronaste, la he escuchado mucho en las series colombianas, cuando dice, ¿ya coronaste? Yo no sé de dónde viene, pero los jóvenes aquí en República Dominicana están usando eso muy bien. Coronaste, quiere decir, conseguiste lo que quería. Ok. Entonces, bueno, llega el momento. O sea que Labán era más ciruja que... Era más ciruja, era mucho más ciruja que el mismo sobrino. Entonces, bueno, le preparó su boda y fiesta y baile y trompeta y flauta, mucha parrillada, pan al horno, pan como tú sabes, una fiesta. Entonces, su Blackie, me imagino. Su Blackie es griego. Pero también hay... Bueno, el punto es que cuando el hombre llega y se casa con su mujer y van a la luna de miel, al otro día se levanta y no es Raquel. En ese tiempo no podemos decir como ahora que la gente, la costumbre era que se iban con un velo que no se sabía quién se llevaba. Al otro día se da cuenta que es Lea. Viene donde el tramposo del tío, que se llamaba Labán, y le dice, tú me engañaste. Y si yo hubiese estado ahí, Norma, yo le digo, ¿y quién engaña a quién? La verdad. También era otro engañador. Claro. Entonces le dijo, no, mi hijo, yo no te he engañado. Yo he actuado como dice la costumbre. La costumbre es que aquí se casan primero la mayor y después se casan las otras. Dice que yo la que quiero es a Raquel. Pues tendrá que trabajarme otros 7 años más. Ya van 14 años. Wow. 14 años. Bueno, así se forma el asunto entre Jacob, que es el hijo tramposo de Isaac, pero también debemos saltar por mucha lectura y decir que eso solamente fueron un par de engaños que le hizo Labán. Después Jacob engañó al suegro muchísimas veces con diferentes cosas y finalmente llega el momento
en que Jacob se ve en peligro, porque el tío parece hacer que quería pelearse con el suegro. El suegro quería pelearse con el yerno, porque el yerno era muy tramposo y él no quería. Se armó el pleito de dos titanes, eran dos tramposos. Ay, Dios mío. Entonces salen en el camino y cuando van en el camino el hombre ya lleva a Lea con su reguero de muchacho y lleva a la otra. Bueno, eran dos mujeres que se llevaban y las dos habían dado sierva a él. Eran ya 12 muchachos que tenía el hombre. Y arranca el hombre para la tierra de donde había nacido. Y cuando está en el camino, echa un pleito, tuvo una visión y echa un pleito con un ángel que se le aparece. Y el ángel le dice, suéltame que ya viene rayando el alba. Y él le dice, si no me bendice, no te va. Miren la determinación de Jacob. Y hasta el ángel, que sabe que es un personaje que no es de esta tierra, le quiere jugar truco. El ángel le dio un golpe, lo descoyuntó y cosas, pero renqueando así, tú sabes, arrastrando la pierna, le dijo que si no me bendice, no te va. No te va. Y el ángel le dijo, ok, ¿cómo te llamas? Y él le dice, me llamo Jacob. Y el ángel le dijo, a partir de ahora no te llamará tu nombre Jacob, sino que se llamará tu nombre Israel, que quiere decir príncipe de Dios. Y además de eso, porque ha peleado con Dios y lo ha vencido. Norma, ¿alguna vez tú has visto un huevo peleando con una piedra y que el huevo sale reinante? No. Entonces, ¿cómo es eso que ha peleado con Dios y ha vencido? No, Dios lo dejó que venciera. Cuando Dios tiene un plan con nosotros, no importa las oposiciones, no importan los comentarios, no importa lo que se levante. El plan que Dios tiene con usted, nadie se lo va a quitar de la mano y usted confíe que eso es así. Nadie va a engañar a Dios, nadie se le va a adelantar porque Dios decidió bendecirlo y va para adelante. Amén. Bueno, allí está entonces otra historia que hay que hacer. Son muchísimas historias que tiene este Jacob, pero ya establecimos que tuvo dos esposas y después tuvo también concubinas que le dieron las otras porque querían el pleito entre las dos mujeres por tener cada una más hijos y más hijos. Entonces, dentro de aquellas cosas, nosotros encontramos que habían reglas que habían que cumplir. Dentro de ellas era una que acabamos de hablar. Esaú le correspondía la herencia. ¿Por qué? Porque él era primogénito. Primogénito. El otro lo engañó y le quitó la primogenitura. Y aquí vemos a Dios bendiciendo a Israel o a Jacob, que fue el que robó la primogenitura. Todo eso estaba dentro del plan de Dios. Ahora, en la parte que leíste hoy, Norma, porque el tiempo se nos va a acabar narrando las historias, dice, hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, ¿verdad? Ajá. Eso es en Efesios capítulo 6, verso 1 al 4. Ajá. Caramba. Lo tenía en mi Biblia. Ok. Efesios 6:4 dice así. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ya. Uno de los problemas que nosotros estamos mirando, Norma, y ahora se pone interesante, esto es la desobediencia de los hijos hacia los padres. Yo he visto padre e hijo pegándose a pelear a los puños, como que son personas extrañas, como que no son padre e hijo. Lo vi con mis propios ojos, lo he visto. Y la Biblia dice claramente que esto no es de Dios. Y si nosotros queremos ver un país que progrese, una comunidad próspera, un hogar próspero, tenemos que sujetarnos a lo que la Biblia dice. Dice, hijos, obedeced en el Señor
a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. ¿Dónde está la justicia de obedecer al papá o obedecer a la mamá? ¿Dónde está la justicia? Que yo no la veo. Y ahí es el punto que tú dices que íbamos a tener mucho hilo en la madeja para discutir. Yo no sé muchas de las cosas que encuentro en la Biblia, no sé cómo explicarlas, porque las tengo que recibir como que son directamente de Dios y Dios es el único que tiene la respuesta apropiada para esa cosa. ¿Dónde está la justicia? Dios lo ha establecido así. No importa quién haya sido su mamá o quién haya sido su papá. La Biblia habla de que debemos obedecerle. Y qué difícil se hace en nuestro tiempo encontrar hijos que sean obedientes a sus padres. Y después nos quejamos de que el país se está, se está cuesta abajo, de que el hogar no progresa, que los hijos se matan uno con otro, de que cayó preso, que la droga, todas las cuestiones. Y no nos damos cuenta dónde está la raíz del problema. Es como cuando hay un cáncer y que se ha esparcido por parte del cuerpo y no se corta la raíz. Hay que cortar el cáncer de raíz para que pueda entonces brotar una piel o un músculo o alguna pieza del cuerpo que te hayan cortado que esté buena, porque de lo contrario el cáncer seguirá creciendo por otro lado. Yeah. Debemos de tener consideración en esto, que debemos ser hijos obedientes. Debemos analizar también lo que significa la obediencia. Yo crecí en un hogar normal, donde mi madre no estaba presente. Soy hijo de divorcio y el que quiere leer mi historia está en YouTube. Hijo del divorcio se llama Brígido Cabrera. Yo en 14 años, yo vi a mi madre, después que se divorció de mi papá al año y medio de casado, yo la vi 2 veces. Yo sabía que mi mamá estaba viva, pero no sabía dónde. Y uno no es como ahora que hay teléfono, que no, en esos tiempos se mandaba una carta, se mandaba un mandado y cuánta cosa. Y si llega, llega. Yeah. Entonces, llega el momento en que yo debo de elegir entre vivir con mamá o vivir con mi papá. Yo había vivido con mi papá 16 años. Él me crió, él me formó. Y dentro de aquello está aprender valores, aprender conducta y una serie de cosas. Y lo que yo vi en la casa de mi padre fue que mi papá podía estar lo más enojado que fuera, contra su mamá. Y cuando la mamá hablaba, bajaba la cabeza y escuchaba. Aquí no importa si yo tengo la razón o no la tengo. Está hablando la matriarca que tú sabes que puede agarrar un palo y darte en la cabeza. ¿Tú me entiendes? Ese fue el tipo de crianza que yo tuve. De que mi papá yo nunca lo vi faltar el respeto a su mamá. Nunca lo vi faltar el respeto a su mamá. Yo llego a la casa de mi madre a los 16 años y ¿qué tú crees que voy a repetir? Lo que aprendí. Ahora mi mamá tenía una forma de vida diferente a lo que yo conocía, pero ya yo tengo en mi corazón, en mi interior, sembrado algo diferente. Y yo tengo que modelar lo que yo he aprendido, mis costumbres, tengo que modelar también los principios que se me enseñaron, las cosas que yo aprendí en mi niñez. Obedecer a los padres no da trabajo. Obedecer a los padres es honroso. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que sea de larga vida sobre la tierra. Tú quieres vivir muchos años. Echa para atrás
Si eres un hijo desobediente, pide perdón, humíllate. Y aquí está la bendición. Norma, yo tengo ya, voy a los 76 años, como tú lo sabes. Hablo con la gente y me dice, usted parece 65 y yo feliz de la vida. Digo, bájale aunque sean 10 más para ser de 55. Y la gente me pregunta cuál ha sido mi fórmula porque ahora todo es con fórmula y todo es con, tú sabes. Y yo lo único que le he dicho a ellos es, tengo varios versos bíblicos que me respaldan. Abraham fue llamado cuando tenía 75 años, lo llamó Dios. O sea que me puede llamar ahora cuando él quiera. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el único mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Yo creo en eso y he vivido eso. Entonces, ¿cuántos años más de vida me quedan? No lo sé, pero yo estoy agarrado en eso y estoy disfrutando los largos días sobre la tierra. En esta semana pasada he estado meditando muy en serio, Norma, muy en serio. Y cuando tú dices que es en En serio, Norma. Yo nunca pensé que iba a ver a Pedro, tu marido, partir primero que yo, porque él era mucho más joven que yo. Se fue. Yo nunca pensé ver partir el otro amigo tuyo, que era el médico puertorriqueño, ¿te acuerdas? Que era mucho más joven que nosotros. Carlos Valle. Sí, Carlos Valle. Lo vimos partir. Yo nunca pensé ver partir a mi consuegro, Armando Alas, porque era mucho más joven que yo. También, Se fue. Y yo he estado contando la cantidad de amigos que se me han ido, Norma. Y yo estoy aquí sano y salvo. ¿Qué tiene Dios conmigo? Yo no lo sé, pero son problemas de él. ¿Tú me entiendes? Yo estoy disfrutando la vida que Dios me ha dado. Y creo que he honrado a mi padre y a mi madre y Dios está cumpliendo en mí este versículo. Que me llame mañana, problema de él. ¿Tú me entiendes? Que me llame cuando él quiera. Pero vamos a tener que seguir hablando de esto en nuestro próximo programa. siempre digo que se pone bueno cuando ya se tiene que terminar. Oye, sí. Y menos mal que no dijiste, salió la semana pasada de una señora en Colombia, tiene 110 años, y sí. Le preguntaron que cuál ha sido, digamos, la receta para que conservar, comer plátano, dijo. Y yo, Imagínate, yo soy dominicano, plátano power. Ahora, otra de las cosas, lo que tú estabas hablando acerca del matriarcado, ahora me llama mucho la atención que en los países de Europa, por ejemplo, la comunidad italiana, wow, hasta el día de hoy ellos son lo que la nonna dice, lo que la mamá dice, es sagrado. Sí. Y no se puede, no sé, o sea, ellos con eso, digamos, la parte europea como que ellos respetan eso más profundo, mucho. Bueno, Norma, hay varias cosas ahí. ¿Tú te acuerdas que en el Imperio Romano los hombres por lo general se iban a la guerra? Claro. Y quien se quedaba encargada con los muchachos era la mamá. La mamá, claro. Entonces se desarrolla un patriarcado no a propósito. Además de eso, la cultura griega también, la mamá era la encargada de criar los hijos. Ya, la cultura griega también. Y el marido estaba por allá trabajando en la guerra, cuanta cuestión, y venía a pasar revista nada más. Pero quien sabía todo lo que se movía era, de eso tenemos que hablar en nuestro próximo programa. Claro, bueno, y la tradición, los judíos, o sea, es igual, es la misma historia, o sea, cuando se hace el Shabbat. Igual manera. No, y cuando se hace el Shabbat y cuando se hace toda la fiesta, quien la mamá es la que organiza todo, o sea, es algo impresionante, digamos, cómo todas estas culturas mantienen eso todavía del matriarcado. Y bueno, lo que diga la nona, lo que diga la mamá. No queremos decir que las matriarcas hoy día han desaparecido, pero
de eso tenemos que hablar más con mayores detalles. Con mayores Yo detalles. creo que el tiempo es nuestro peor enemigo, aunque yo sé que Pero bueno, Joseph dice, sigan hablando. sigan hablando, sigan hablando. Bueno, pero tú sabes que antes de irnos, yo siempre tengo una costumbre cuando salgo a caminar con los perritos. En el verano salgo mucho más que en el invierno, ¿no? Porque son chiquitos y sufren de las patitas a veces con la nieve. Pero yo tengo cada vez que yo salgo y me paso a veces 20 minutos, media hora caminando, me voy cantando los coritos antiguos. No, me gusta mucho cantar. Y casualmente ayer, cuando iba caminando, no sé por qué cosa de la vida empecé a cantar ese. Luchó Jacob con el ángel de Jehová. Y eso lucha le decía, si no me bendice. Si no me bendice, no te va. Pero eso te cuento que eso acá en Toronto, y vos lo viviste de tu gran amigo, y él decía, y eso eran horas y horas que el corito, un brinquito para Jehová. Bueno, Norma, no te pongas en la historia. Bueno. Un brinquito para Jehová, pero bueno, la verdad que ha sido fantástico, fabuloso. Oye, Norma, a propósito de eso, y terminamos con esto. Había un grupo aquí dominicano de merengue, cristiano. Entonces ellos usaban el brinquito para Jehová y decían decían un brinquito, un brinquito, un brinquito, la gloria es de Jehová. Y se paraban un rato ahí, entonces venía y que acompáñame con la vueltita. Y ya tú sabes, la gente como que estaba esperando para acompañarlo con la vueltita, daban una vueltita. Se volvían locos. No, pero eso era parte de lo nuevo. También estaba el otro remolineando. Remolineando, sí, pero eso lo sacaron de los hebreos. Ya, así que, pero bueno, terminamos con una palabra de oración y poniendo toda esta situación como está ahora con Venezuela, con todo lo que está aconteciendo y como siempre digo, Dios tiene todo bajo su control. Padre, una vez más queremos agradecerte, Señor, y decirte que estamos felices de ser tus siervos y de poder comunicar la palabra que tú has puesto en nuestros labios, seguida a través de la Escritura. Queremos aprovechar la oportunidad, Señor, para presentar a Venezuela, Estados Unidos y todos los países que están de alguna manera envueltos en la situación que estamos viviendo. Nosotros no sabemos cuál es el futuro, pero tú lo conoces porque tú lo has visto. Tú eres el dueño del tiempo. Y tú, Padre amado, eres el Señor de la historia. Así que te rogamos, Padre amado, que tú pongas tu mano sobre cada uno de tus hijos que tienen algún tipo de responsabilidad y que guíe, Señor, a estos pueblos para que no haya mayores desgracias. Señor, tú eres nuestro Dios. Te alabaremos y bendeciremos tu nombre. Pero te rogamos, Padre amado, por los pueblos indefensos, aquellos que por alguna razón están pasando por calamidades, te los presentamos y te pedimos, Padre amado, que tú tengas misericordia de ellos, como tuviste misericordia del pueblo de Israel, que después de 400 años trabajando en Egipto, viviendo en Egipto, recibieron la luz que venía de parte de ti a través de Moisés. Haz, Padre amado, lo que sea necesario y mantenga a tu pueblo en paz en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y los esperamos en la semana que viene con la tercera parte, ya diríamos, ya de este fantástico y maravilloso estudio. Bendiciones y el típico saludo del doctor. Pues que Dios le bendiga, Dios le guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes y le dé paz. Amén. Del corazón al corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón, les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca. Oiga y únase a la familia del corazón a corazón.